dejo apriete ahí. Bueno, eso es lo que... Vamos a dejarlo ahí mientras se da cuenta y si lo puedo ahorrar mucho mejor, ¿ya? Porque es un distractor. Ese más o menos es el sistema que uno obtiene en un frotis sanguíneo, perdón, frotis de médula ósea. Es bastante complejo porque hay muchas células blásticas y uno tiene que combinar forma de núcleo, eucromatina, si tiene heterocromatina, citoplasma, si tiene gránulo o no tiene gránulo, y observar posteriormente la vasofilia, cómo es la distribución de la vasofilia citoplasmática para llegar a un diagnóstico del tipo celular que nosotros queremos estudiar. Dicho esto, entonces vamos a analizar nuestro tejido hematopoyético y para qué sirve. Sus funciones en la formación de células hemáticas o células sanguíneas en el fondo, ¿cierto? Con esos análisis de frotis de médula ósea. De tal manera que comprende dos tejidos, un tejido mieloide que involucra la célula hemática y sus precursores y las células, los linfocitos y sus precursores y las plaquetas. Pero por otro lado tenemos el tejido linfóide que involucra los linfocitos y todos sus precursores. Eso es más o menos, ¿cierto?, el tejido hemocitopoyético. ¿Cuál es la función de este tejido hemocitopoyético o el tejido mieloide? Es la formación de células sanguíneas. ¿Dónde se forma? En varias regiones. En la epífisis de los huesos largos, ¿no es cierto?, en la médula ósea roja, en la cresta ilíaca, el esternón, las costillas, los cuerpos vertebrales, etc. Hay muchas zonas. Normalmente las funciones las salen de la cresta ilíaca, las funciones de médula ósea. ¿Cuál es su función? La producción de células sanguíneas, obviamente. Es un almacenamiento del hierro, porque toda célula vieja, ¿no es cierto?, se recicla cuando el eritrocito tiene 120 días de vida, posteriormente pierde su flexibilidad, ¿no es cierto? Las proteínas que le conforman la arginina, la proteína banda 3, qué sé yo, la espectrina, pierden la flexibilidad y se transforman en esferocitos, y esa célula reconocida como se le extraña en nuestro sistema fagocitario. Entonces el hierro es reciclado, pero no se elimina, sino que se almacena. Y cero la producción de células indiferenciadas, ¿no es cierto?, para ser transportadas por la sangre y ser sembradas entonces en órganos linfoides secundarios, como son, ¿no es cierto?, los órganos que vamos a ver en la segunda clase en la próxima semana o esta semana. ¿Dónde se produce el almacenamiento de hierro? Se almacena en forma de ferritina o hemosiderina. Son dos formas de almacenamiento de hierro. ¿Y dónde? ¿En qué lugares? En las células reticulares de la médula ósea, en los endotelios de los sinusoides de la médula ósea, en los macrófagos de la médula ósea, pero además se ha visto que se almacena, ¿no es cierto?, este hierro en los hepatocitos, que es el componente del parénquima del hígado, en las células musculares esqueléticas, en la mucosa intestinal, en las células reticulares del vaso y los macrófagos del vaso. La ferritina, ¿qué es lo que es la ferritina? La ferritina, ¿cierto?, es una proteína muy importante implicada en el almacenamiento y liberación controlada del hierro, que tiene un peso molecular de 900.000 Dalton. Posee una proteína, me salió una información que hay dos personas que no pueden ingresar, pero les permite todo ingresar. Como señalaba, posee una proteína que se denomina la apoferritina, que consiste en un colvectir externo, esto que está acá. A ver, eso que está ahí. Que tiene entonces, eso de forma una esfera como esta que está acá, y que en el centro entonces se almacena el hierro. Sin este hierro almacenado tiene un peso molecular de 480.000, o sea, disminuido en la mitad.
Yo les ruego que vayan los micrófonos porque todo esto aparece por acá. El hierro, que está en forma de hidroxifosfato férrico, está ubicado en el centro de esta proteína, ligado a esta proteína, la proteína externa, y que es soluble y tiene unos granos finos de 4.500 átomos de hierro aproximadamente. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esta esfera de ferritina que tiene 24 subunidades, y donde aquí tengo una subunidad, ¿no es cierto?, que muestra en esta pantalla. La estructura molecular está acá, ¿no es cierto?, y en la parte central tiene almacenado entonces el hierro. El hidróxido ferroso penetra a las células mucosas del intestino, donde se transforma en hidróxido férrico. Este se combina con las proteínas intracelulares, la apoferritina, y constituye entonces el compuesto de ferritina. La ferritina forma, todo esto que está acá, una envoltura de unos 12 nanómetros de diámetro, y alrededor de ella entonces en la masa central tiene el hierro coloidal. Voy a tratar, se me pierde el mouse, a ver si logro colocar un mouse, ahí está. Un mouse, una pantalla, mostrar opciones de puntero aquí, a ver. Voy a colocar el puntero láser. Ya, está mejor ahí. Entonces en el centro está el hierro coloidal. Así se almacena entonces nuestro hierro, que lo sacamos de la degradación de la hemoglobina. Al microscopio electrónico, el hierro de la ferritina aparece como gránulos muy electrondensos, con un diámetro de 5.5 nanómetros, y en cada gránulo aparece aproximadamente 4 o 5 subunidades que están ubicadas en este sector. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, la ferritina en el fondo es la apoferritina unida con el hidróxido ferroso. Está dentro del interior, la ferritina es la envoltura proteica que tiene externamente esta molécula, y en la parte central entonces está el hierro coloidal. Ya. Gracias. De nada. Tengo algunas, en las pantallas tengo algunas estructuras. Bueno, voy a volver atrás. La ferritina, ¿ya? ¿Cierto? Tiene una vida media muy corta, ¿cierto? Que ahí está señalado, y que se encarga, ¿cómo sabe esta cosa? Espérate. Ahí está. Dura de 50 a 75 horas. Hay una persona esperando, dice. Quiere ser a día Gabriel José. Bueno. No, profe, yo estoy aquí en una clase. Me señala que yo no solo estoy esperando. Esta se encuentra en grandes concentraciones en... No me quiere cambiar ahora. ¿Viste? ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Sí, lo escuchamos. No me quiere cambiar. A ver, espérate, voy a volver atrás, ¿ya? ¿Qué pasó? Tengo problemas. Ya. Ahí está. Entonces se encuentra en grandes concentraciones en el hígado, en la médula ósea, en el vaso, en el músculo esquelético. También fue identificada en el leucocito, células corporales, en células plasmáticas y en los tejidos neoplásicos, y que se utilizan como marcadores tumorales. Su importancia que tiene, ¿no es cierto?, es mantener almacenado el hierro en los tejidos. El hierro ignórico no unido es tóxico. Por eso entonces se almacena para evitar su toxicidad y la libre disposición. Existen patologías asociadas a esta. El exceso de hierro en la sangre genera una patología que se denomina la hemocromatosis,
y se genera malestares abdominales, náuseas, vómitos, fatiga, debilidad, pérdida de apetito y el deseo sexual, así como la pérdida del vello corporal. También se manifiesta en dolor articular y falta de energía. Sin embargo, la falta del hierro produce anemia ferropénica y producen cansancio porque no hay suficiente hemoglobina en la sangre. El hierro que excede las necesidades funcionales inmediatas es depositado en los tejidos en forma de con una fracción difusa, soluble y móvil llamada la ferritina y como un agregado insoluble llamado la hemosiderina. Profesor, ¿Sí? ¿por qué el hierro libre es tóxico? ¿Qué lo hace tóxico? El exceso, porque no es soluble. Es soluble cuando son en forma de hidróxido, pero insoluble cuando se almacena en forma de óxido. Ah, ya, gracias. De nada, hija. No veo quién pregunta. La hemosiderina, dime, hija. Disculpe, en la diapositiva anterior, ¿podría explicar de nuevo la diferencia entre abajo donde dice ferritina y hemosiderina? No entiendo bien cómo saber cuál es cuál. Ya. La ferritina, ¿no es cierto?, es una molécula que tiene externamente una proteína, la apoferritina, ¿ya? Y esta es una fracción siempre soluble y móvil y se puede ser utilizada fácilmente. En cambio, la hemosiderina es otro tipo de almacenamiento, pero es insoluble. Normalmente la ferritina es un hidróxido, a diferencia de la hemosiderina, que es un óxido que vamos a ver a continuación. Es insoluble. En el fondo, la solubilidad es lo que diferencia una a la otra. Claro. Ya. Pero sin Muchas embargo, gracias. la hemosiderina está compuesto por otros componentes que vamos a ver a continuación. Ahí tengo un corte histológico del vaso y se muestran en este corte histológico algunos macrófagos con depósitos de estos gránulos de hemosiderina. Y este es un complejo muy heterogéneo que contiene la apoferritina, nuevamente proteína, y otras proteínas, hidratos de carbono, lípidos y otras moléculas. El contenido de hierro está en forma de óxido férrico, ¿ya? Y es más elevado, ¿no es cierto?, el fierro que la ferritina. Y presenta entonces esos gránulos que se observan ahí, ¿no es cierto?, de 1 a 2 micras de diámetro. Son gránulos muy grandes. Los valores normales de hierro en los varones va entre 20 a 300 nanogramos por ml, en las damas de 12 a 150 nanogramos, y así empiezan, ¿no es cierto?, valores bastante disímiles uno de otro, ¿no es cierto? El neonato varía, ¿no es cierto?, de 15 a 200 nanogramos durante el primer día, va de 260 nanogramos. Y eso depende, ¿no es cierto?, si hay disponibilidad de hierro, porque se producen a veces destrucciones de los eritrocitos. Aquí vamos a ver cuándo se producen destrucciones. Las principales patologías o situaciones que determinan el aumento de estos valores son el alcoholismo por cirrosis, que está destruyendo, ya digo, los eritrocitos, anemia, ¿cierto?, hemolíticas crónicas, que están destruyendo los glóbulos rojos, las artritis reumatoideas, los carcinomas, la hemocromatosis, la patología hepática, la farmacia, el exceso de componentes, el exceso también de consumo de hierro, infecciones, leucemia, el lupus, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, autoinmune, los linfomas de Hodgkin, los neuroblastomas y transfusiones. Cuando hay transfusiones y destrucción del glóbulo rojo, aumenta, ¿cierto?, el riesgo circular. Las principales patologías o situaciones que determinan una disminución de estos valores son la carencia de vitamina C, el déficit del consumo de hierro, la hemorragia y la gravidez, que generan entonces disminución de estos valores de conservación de hierro. ¿Dónde se inicia
la formación de los globos rojos o la hemocitopoiesis durante la vida fetal. Su origen parte de las células mesenquimales. Inicialmente, ¿no es cierto?, en los pedúnculos del tronco y el saco vitelino, que tienen pocos milímetros de longitud, y ocurre en la segunda semana de la vida embrionaria. Posteriormente, antes de eso, esta fase se denomina la fase mesoblástica de la hemocitopoiesis. Posteriormente, pasa al hígado fetal, que es sembrado por las células madre del saco vitelino, y esto ocurre en la sexta semana de vida embrionaria. Sextas semanas son 1 mes y medio. Y esta fase se denomina fase hepática de la hemocitopoiesis. Y ulteriormente, pasa al vaso y a la médula ósea fetal, donde nuevamente son sembradas, ¿no es cierto?, células madres hepáticas, y esta fase comienza al cuarto mes, o sea, las 8 semanas de embarazo. Y esto va aumentando posteriormente después del nacimiento. Y esta fase se denomina la fase meloide de la hemocitopoiesis. Profe, ¿Sí? hola, le habla Javiera. Una pregunta. Hola, Javier. ¿A qué se refiere con que, por ejemplo, el hígado fetal es sembrado por células madre o que la médula ósea fetal en el vaso presenta siembras de células madre hepáticas? Claro, van sembrando, por ejemplo, el saco vitelino siembra el hígado fetal. El hígado fetal siembra al vaso y a la médula ósea. Ya, gracias. De nada, hija. Profesor, disculpe, en la tercera fase, la fase mieloide, ¿Sí? ¿omitimos la fase esplénica? O sea, ¿no se considera como dentro de la fase mieloide la esplénica? La esplénica, ahí está el vaso. Es que dice fase mieloide, entonces ¿son ambas lo mismo? O... Claro. Ah, La fase esplénica es el vaso. es que como no lo mencionó en la diapositiva. Ya. El tejido esplénico es vaso, ¿ya? Ya. Y posteriormente, entonces, esta fase postnatal se forma en todos los huesos que hemos visto, los discoides, la epífisis, la esquilíaca, el esternón, ¿no es cierto?, donde se han convertido en los sitios principales donde se conserva la población de las células madres. ¿Cuáles son las características de este tejido mieloide? En primer lugar, tiene un estroma, un tejido conectivo, constituido por fibras colágenas, fibras reticulares, células mesenquimáticas, todas estas células que nosotros tenemos, las células reticulares, los macrófagos, los fibroblastos, células adiposas y células osteoprogenitoras. Las dos personas están diciendo que están esperando. Yo le di la posibilidad a todos, abrí todas las posibilidades. Y tiene un estroma y un parénquima. Nuevamente se me tranca cada vez que vuelvo atrás. Y el parénquima está constituido por células hemáticas en diferentes etapas de la formación. En la vida postnatal solo existe tejido mieloide en las cavidades de los huesos. En consecuencia, este tejido forma la médula ósea. ¿Cuántos tipos tenemos de médula ósea? 2. La médula ósea roja, por la abundante población de eritrocitos, células rojas, y la médula ósea amarilla, que está ocupada, ¿no es cierto?, por las células adiposas no hematógenas, sobre todo en la diáfisis de los huesos largos, en las personas ya adultas. Pero estas por necesidades pueden transformarse de célula ósea amarilla a célula ósea de médula ósea roja. Y nuevamente, ¿no es cierto?, ¿dónde está la médula ósea roja? En todos los huesos, nosotros que estamos mencionando ya, el diploide de la caja craneana, las costillas, los huesos vertebrales, la cresta ilíaca, los huesos esponjosos de
de los huesos cortos, ¿no es cierto?, en la epífisis, de los huesos cortos y los huesos largos. ¿Cuál es la célula madre de toda esta? El stem cell. Y este stem cell o célula madre tiene una sigla que se le ha denominado la unidad formadora de clones, porque van formando clones de la serie citocítica, granulocítica, linfocítica, monocítica, megacaricítica, etc. ¿Qué es esa célula? Es el stem cell. Más bien, si uno lo mira rápidamente hacia la ligera, parece más que un linfoblasto, ¿ya? Tiene muchas características de ser una célula de la línea linfocítica. ¿Y cuáles son las características que tiene esta stem cell? Su tamaño está entre 7 y 10 micras de diámetro y van variando de dimensiones. El linfocito medianos y grandes miden 8 micras. El normal mide 5 a 6 micras. El linfocito pequeño. Su núcleo es más bien redondo, irregular, con escotaduras menos profundas, que estoy mostrando en el puntero. ¿Se fijan? Su cromatina es fina y dispersa. Su Golgi, su retículo endoplasmico y lisosoma no se observan frecuentemente. Las mitocondrias son escasas, con menos dimensiones, son más pequeñas, pero los ribosomas libres son muy abundantes. Los conglomerados ribosomales son más escasos y no se observan en la unidad formadora de clones. Partiendo de esa base, que estas son las células madres que van a dar origen a todas las series, veamos entonces cuál es nuestra serie y cuál es el stem cell. Entonces el stem cell significa unidad formadora de clones y va a depender por el tipo de hormonas que sea estimulada, son el tipo de series que van se van a desarrollar. Por ejemplo, esta célula es sensible a la hormona la eritropoyetina, que es una glicoproteína formada en el riñón. ¿Dónde? En las células paratubulares de la corteza renal. Ahí se produce la eritropoyetina. Esta hormona va a impactar a esta serie de unidad formadora de clones de la línea eritrocítica, UFC, y dar origen entonces a la serie eritrocítica. Y la primera célula que se diferencia a partir de esta célula UFC es un proeritroblasto, que tiene entre 12 y 18 micras de diámetro. Es una célula grande, con características especiales que vamos a aprenderla a reconocer. Este proeritroblasto por adición mitótica da origen a un eritroblasto basófilo. Disminuye su diámetro, acuérdense que tiene que llegar a 7.2 micras, porque esta es la serie que forman los eritrocitos. Por lo tanto, cada adición mitótica empiezan a disminuir su diámetro. Y a medida que va disminuyendo su diámetro, ¿no es cierto?, los poliribosomas disminuyen, pero aumenta la hemoglobina. Aquí, esta célula tiene muchos poliribosomas porque está, ¿no es cierto?, multiplicando sobre anelas para la síntesis que viene posteriormente de la hemoglobina, con características que vemos en forma particular en cada una de las células. Por división mitótica, este eritroblasto basófilo da origen a eritroblasto policromatófilo. Fíjense, disminuye de 10 a 12, ahora de 9 a 10 micras de diámetro, cada vez más disminuyendo hasta llegar a 7.2 micras de diámetro. Esta es la célula de la serie eritrocítica que tiene más capacidad mitótica. Esta es la que se multiplica. Hay muchos en proteínas de médula ósea. Los que más predominan son los eritroblastos policromatófilos, que vamos a reconocer. Tiene un color cenizo citoplasma porque tiene compartido los poliribosomas por un lado y por otro lado, ¿no es cierto?, ya la presencia de hemoglobina que ha sido sintetizada. Por división mitótica ya da origen a eritroblasto ortocromático o eritroblasto acidófilo o normoblasto. Y se denomina normoblasto porque ya tiene la cantidad de hemoglobina sintetizada. Y eritroblasto acidófilo porque se tiñe con colorantes ácidos, como la eritrocina, por eso el citoplasma es de color rosado.
y ya empiezan a disminuir su diámetro de 8 a 9 micras de diámetro. Ya vamos a ver la imagen de cada una de estas células. Esta célula da origen a los reticulocitos, que es una célula más pequeña, 8 micras de diámetro, y se encuentra en 1% en sangre periférica. Y estos posteriormente se van a diferenciar a los eritocitos, que tienen un diámetro 7.2, más o menos una desviación estándar de 0.5 micras. Profe, ¿le Sí, paso una pregunta? Sí, Profe, usted habló de que la unidad formadora de colonias E es la que origina toda esta serie eritoblástica, ¿cierto? sí. Mi pregunta es si acaso esta UFC-E es lo mismo que un hemocitoblasto. Sí. Poco los hematólogos un poco lo mencionan. Siempre de stem cell hablamos y esa es la serie de la unidad formadora de colonias, pero es lo mismo. Ya, gracias. De nada, Javiera. Oye, a propósito, le van a poner a disposición varios textos digitales, ¿ya? Que me los envió Camila García Guidobro y le solicitó que se lo envíe al curso. ¿Ok? Sigamos. Entonces, dependiendo de la hormona que impacta a este stem cell, van a originarse esta serie entonces granulocítica y ahora, ¿no es cierto?, la sigla deriva a UFC-G, porque esta es el stem cell que va a diferenciarse a todas las líneas granulocíticas. Y aquí tiene dos fases, una fase mitótica que dura 7,5 días y una fase postmitótica. Las primeras dos células que se originan de la UFC-G tienen la fase mitótica, o sea, se empiezan a multiplicar y posteriormente deja de multiplicarse. Y la primera célula que se caracteriza o se puede reconocer dentro de esta serie granulocítica se denomina el mieloblasto, que es una célula más o menos que tiene 15 micras de diámetro. Esta por división mitótica da origen a los promielocitos, que tiene 18 micras, sí. ¿Y la hormona que impacta también es la eritropoyetina o es otra? No, la granulopoyetina. Hasta ahí dura la fase mitótica. Después viene la otra fase postmitótica que tiene aproximadamente 6,5 días de duración. Y este promielocito se va a diferenciar a una célula denominada el mielocito que tiene 15 micras, empiezan a disminuir su diámetro hasta llegar aproximadamente a los granulocitos que tienen entre 10 y 12 o hasta 14 micras de diámetro. Y este mielocito tiene características especiales, que ya empieza a tener gránulos específicos, al menos hasta 12 gránulos. Por esa razón se le pone entonces su apellido mielocito neutrófilo, porque tiene gránulos neutrófilos, que son los gránulos específicos, o gránulos eosinófilos, que son los gránulos específicos de los eosinófilos, o mielocito basófilo, porque tiene gránulos basófilos. Pero esta célula, el mielocito basófilo, pasa a sangre periférica desde mielocito basófilo, inmediatamente, ¿no es cierto?, va hacia la sangre. Por lo tanto, el basófilo es una célula todavía, ¿no es cierto?, inmadura y que pasa directamente, y lo mismo le ocurre al eosinófilo que no pasa por otras etapas. El mielocito da origen, ahí muestra la flecha porque al final, ¿no es cierto?, va a transformarse en un basófilo maduro o ya en sangre periférica. El mielocito, ¿no es cierto?, en periodo postmitótico se transforma al metamielocito y aquí, ¿no es cierto?, aumenta el número de gránulos neutrófilos y de los eosinófilos, por eso adquieren su apellido, metamielocito neutrófilo o eosinófilo. Sin embargo, ahora el metamielocito eosinófilo también pasa, ¿no es cierto?, directamente a sangre periférica. Sale del compartimento medular al compartimento sanguíneo de sangre circulante. Este metamielocito va a dar origen, ¿no es cierto?, a lo que nosotros conocemos en frotis sanguíneo, que nombramos a las células que estaban recién siendo originadas desde la médula ósea y pasaban al torrente sanguíneo,
que se denominaban los basiliformes o células en banda porque tiene un núcleo en forma de herradura. Y esto en la sangre periférica sigue su proceso de maduración y se transforma entonces en los segmentados o polimorfos nucleares, con 2 lóbulos, con 3 lóbulos, 4 lóbulos, neutrófilos me refiero, con 4 lóbulos, 5 lóbulos. Si tiene más de 5 son los hipersegmentados y son los viejos. Y como señalaba entonces, como metamielocito, eosinófilo pasa directamente, ¿no es cierto?, a la sangre periférica. Al igual que el basófilo pasó desde el mielocito basófilo directamente a sangre periférica. Aparte, sí, dime nomás. Es que me queda una duda. Cuando hablamos de neutrófilos en general, por ejemplo, cuando lo vimos en sangre como solo neutrófilos, ¿ahí agrupamos tanto a los basiliformes como a los polimorfonucleares? ¿O a qué nos referimos con el término neutrófilo así en general? A ver, neutrófilo porque tiene gránulos específicos, son gránulos acidófilos, ¿ya? Que tienen de 0,3 a 0,4 micras de diámetro, ¿ya? Y los en específico son los lisosomas que tienen 0,4 a 0,7 micras de diámetro. Cuando aumenta este tipo de gránulos específicos, decimos entonces que es de la línea neutrófila, ¿ok? Ahora bien, los segmentados, como tú me llamabas, los en banda y los polimorfos nucleares son lo mismo, solo que los segmentados son células más inmaduras que los polimorfos nucleares porque los polimorfos empiezan su núcleo a segmentarse de un núcleo de forma de herradura, como vamos a ver luego, ya en la siguiente diapositiva, se empieza a segmentar unido por puentes cromatínicos y sigue su maduración en sangre periférica hasta llegar a los hipersegmentados, que son los seniles. ¿Ok? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Profe? ¿Sí? A mí me quedó una duda. Toma. Que habló de fase mitótica y fase postmitótica. La Sí. fase postmitótica comienza con los promielocitos. Mielocitos. No, no. Ah, ya. Mielocitos. Ya. Gracias. Pero viene un esquema, no te preocupes. Sigo. Pero de esta unidad formadora de clones de la línea granulocítica apoyado por esta hormona, la monopoyetina, se empiezan a diferenciar entonces las series monocíticas. Y la primera célula que se diferencia de esta serie es el monoblasto. Fíjense de dónde parte, no parte del stem cell. Esta línea no parte, ¿no es cierto?, del stem cell. Y yo les recuerdo a ver en la clase de tejido óseo. ¿Se recuerdan el origen de los osteoclastos? Era esta línea, ¿cierto? De las líneas de la serie granulocítica. De tal manera que de esta línea entonces se van a diferenciar todos los monocitos, en este caso también los osteoclastos, recordando el tema ya pasado. Profesor, ¿qué hormona era esa? La monopoyetina. Ya, gracias. Estas células se van a dividir y dan origen entonces a un pero ¿Profe? dime. La monopoyetina va a estimular al UFC. A esta serie. ¿Qué? ¿Sí? Gracias. Me faltó aquí agregar en la otra diapositiva. Da origen al promonocito, ¿ya? Que es una célula más pequeña, tiene 18 micras. Y los promonocitos dan origen a los monocitos. Me faltó ese detalle, cambiarlo aquí, no sé por qué lo cambié anoche en la otra serie personal, pero aquí no lo cambié. Y los monocitos dan origen entonces a nuestros macrófagos cuando migran al tejido conectivo. Pero ¿cuál es el origen ahora de los linfocitos? Nuevamente apoyado por otras hormonas, las linfopoyetinas, entonces estimula al stem cell o la unidad formadora de clones o de colonias, como alguien lo dijo. Clones porque se originan, ¿no es cierto?, de una serie, un solo tipo de célula. Y colonia porque es un grupo de células. Y da origen a la serie linfocítica. Y la primera célula que se diferencia del stem cell se denomina el linfoblasto, que es una célula más o menos no muy grande, de 9 a 10 micras de diámetro. Acuérdense, tiene que llegar a 6 a 7 micras de diámetro, que son los linfocitos pequeños. Y estos linfoblastos dan origen entonces por dirección metódica, ¿no es cierto?, a los prolinfocitos, y empieza a disminuir su diámetro de 8 a 9 micras de diámetro, y estos se diferencian, ¿no es cierto?, los
linfocito que tiene 6 hasta 9 micros y 10 micras de diámetro. Por eso existen linfocitos pequeños, medianos y grandes. Los pequeños 6 de entre 7 y 8 medianos, y los de 9 a 10 los linfocitos grandes. Pero, nuevamente, ¿no es cierto?, estimulado por otra hormona, la megacariopoyetina, se van a diferenciar esta serie de los megacariocitos, ¿ya? Y la primera célula es el miocardioblasto, que es una célula no muy grande, de 15 a 50 micras, bueno, es la más grande de todas, que va, lamentablemente los frotes sanguíneos que hubiesen hecho nuestros prácticos presenciales son las primeras células más identificables porque son las más grandes. Esta es por división mitótica de origen al promegacariocito, y esta nuevamente que tiene 50 micras, y esta da origen entonces al megacariocito, que aumenta mucho su diámetro de 50 hasta 100 micras de diámetro. Y los megacariocitos, su citoplasma se empiezan a compartimentalizar, ¿no es cierto?, y se empiezan a dividir para formar las plaquetas que tienen de 3 a 4 micras de diámetro, son células anucleadas, y con varias funciones que vimos en el tejido en células sanguíneas. Veamos cada una de las series entonces en forma particular. Sí, dime. Una consulta. ¿Cuál era la hormona que inducía la serie de los linfocitos? La linfopoyetina. Gracias. Yo no sé cuánto, a qué hora se me ha cortado, son 5 de la 1. Espero que no se me corte, que sean 50 minutos. ¿Cuál es la serie? Empecemos a estudiar la serie eritrocítica. Y esta parte, ¿no es cierto?, con la unidad formadora de clones de la línea eritrocítica. Y la primera célula más reconocible, que característica muy fácil de reconocer, son el proeritroblasto, que está representado en ese esquema. Eso no es un frotis, sino que son una persona que tiene capacidad de diseño hizo esta célula. Fíjense que es un núcleo cromático, un núcleo visible. Eso lo vamos a buscar nosotros, ¿no es cierto? Tiene alrededor perinuclear una zona más clara, en cambio la basofilia citoplasmática está en la parte periférica. Esta célula por división mitótica da origen a los eritroblastos basófilos, que es la célula que está acá, que es una célula extremadamente, su citoplasma de color azul, y tiene de 10 a 12 micras de diámetro, que es esa que está ahí. Esta célula por división mitótica nuevamente da origen a eritroblastos policromatófilos, que es la célula con gran capacidad mitótica y tiene un color ceniza su citoplasma, porque están los dos elementos constituyentes citoplasmáticos, la hemoglobina y los ribosomas, los poliribosomas que están presentes, le dan esa característica. Y esta por división mitótica da origen entonces, ¿qué es esta? La célula da origen a los eritroblastos ortocromáticos, normoblastos o eritroblastos acidófilos, que ya tienen la cantidad suficiente de hemoglobina almacenada en su citoplasma y que ha sintetizado, por supuesto, con características particulares que vamos a ver en el núcleo, ¿no es cierto? Ya no tienen nucleolo, su núcleo está pignótico, pronto de ser excéntrico, pronto de ser eliminado ya. Y que es esa la célula, y esta da origen entonces a el reticulocito, que aún conserva los poliribosomas y que se pueden teñir con colorantes supravitales. Y aparece esa red entonces de poliribosomas en el citoplasma, y que los hematólogos no es necesario hacer esa distinción porque lo reconocen, porque tiene un citoplasma un poco más basófilos que los eritrocitos, que son acidófilos. Profesor, sí. Una pregunta, Bien. ¿desde qué más o menos como nivel, por decir así, desde qué célula No te entendí. ¿Desde qué parte empieza a estar la hemoglobina? ¿Desde el eritroblasto policromatófilo o no? En mediana cantidad, claro. Pero como desde ahí más o menos empieza a ver, ¿o no? Claro. Ah, ya. De ahí empieza a aumentar la hemoglobina. Vamos a ver en un gráfico que le voy a presentar a continuación, ¿ya? Por un lado aumenta la hemoglobina y por otro lado disminuye el RNA mensajero. ¿Ok?
Y entonces les contaba que estos son un poquitito más basófilos que los normales y estos dan origen, ¿no es cierto?, a los eritrocitos, ¿ya? Que tienen 7.2, que son esos, que son con células características muy especiales, ¿cierto? Son ubicados en cabeza. Profesor, Veámoslo ahora, dime. ¿cómo se Constanza. realiza la eliminación del núcleo? Por exocitosis, lo expulsa, Exocitosis normal. correcto. Ok, gracias. Y eso lo hace para aumentar la capacidad de tener, ¿no es cierto?, en todos sus citoplasmas más disponibilidad, ¿no es cierto?, de hemoglobina, porque si no va a estar ocupando un cierto volumen en su núcleo. Constanza, ¿ok? Sí, gracias. De nada, Constanza. Apaga tu micrófono, ahí sí. Y aquí tengo un gráfico del proeritroblasto y aquí tengo dos células. Se dan cuenta que yo aíslo, por eso voy a hacer aquí no, hubiese sido muy, digamos, muy engorroso tener todo este frotito, ¿no es cierto?, enseñar. Entonces yo selecciono las células normales y las amplifico acá para tener las características. Fíjense, tienen de 1 hasta 3 nucleolos. Esos son los nucleolos, ¿se fijan? O eso que tiene acá. Su núcleo, ¿no es cierto?, es redondo, eucromático, van a salir abajo más las características, puedo colocarlo mientras tanto. Es una célula que tiene ese diámetro de 2 a 18 micras. Pero su citoplasma, fíjese que tiene perinuclear un halo claro. Todo esto, todo su contorno perinuclear es claro. Lo que representó también el dibujante en esta zona, o lo que está representado ahí. ¿Se fijan? Entonces tiene un núcleo esférico central eucromático de 1 hasta 3 nucleolos grandes. El citoplasma es ligeramente basófilo, con una región perinuclear, ¿no es cierto?, clara. En esta zona se ubican todos los organelos, ¿cierto?, presenta un golde, las mitocondrias y un par de centríolos en la zona. Y el resto son los poliribosomas. El resto entonces tiene numerosos ribosomas, ¿no es cierto?, libres y no están asociados al retículo endoplasmático. Porque si están asociados, las proteínas son liberadas hacia el exterior, ¿no es cierto?, biología general. El RER es poco desarrollado, no participa en este instante, ¿no es cierto?, en la síntesis de proteínas para el exterior, sino que interesa, ¿no es cierto?, disponer de proteínas para la célula. Periféricamente, ¿no es cierto?, existen algunos fascículos de microtubulos paralelos a la superficie celular. Esas son las características de esta célula, citológicas de esta célula del proeritroblasto. Estas células por división mitótica dan origen a los eritroblastos basófilos. Y fíjese en la diapositiva, en este recuadro, ¿no es cierto?, en este inserto, estos dos tipos de células, ¿se fijan? Esta es una célula, es un eritroblasto basófilo con un citoplasma netamente basófilo, igual que este, está pasando ya a policromatófilo. Esta está con otra tinción, pero estos son los policromatófilos. De tal manera que estas dos células son los eritroblastos basófilos. Aquí tengo otro eritroblasto basófilo. Se nota una marcada basofilia citoplasmática. ¿Cuáles son sus características citológicas? Son células más pequeñas que las anteriores, tienen de 10 a 12 micras de diámetro. Su núcleo es más pequeño, es esférico y central. Su cromatina empieza a condensarse en forma de gránulo. Al condensarse, no se pueden observar los nucleolos. El citoplasma está intensamente basófilo, porque se ha visto que el microscopio electrónico presenta una gran cantidad de poliribosomas necesarios para la síntesis de proteínas, que es la hemoglobina. ¿Pasé muy rápido? ¿Constanza, se entiende? Bueno, tengo Sí, Valentina. todo bien, gracias. Ya Diego lo tengo por ejemplo. Esta célula, nuevamente por división mitótica, da origen al policromatófilo, el eritroblasto policromatófilo. ¿Qué son estas células? Fíjense, este es un fósil donde aquí está el esquema, pero aquí nuevamente es el fósil.
Fíjense que el citoplasma, ¿no es cierto?, tiene un color ceniza, a diferencia de este que ya es un normoblasto. Pero fíjense la diferencia. La cromatina más condensada, este está condensada, pero este ya compactado en grumos muy gruesos. Ya pronto va a ser expulsado el núcleo para transformarse en reticulocito. Acá, ¿no es cierto?, un poco más desteñida, pero estos son los policromatófilos que predominan mucho, ¿no es cierto?, en un frotis de médula ósea que tiene un citoplasma de color ceniza. Aquí aparece un color celeste, pero es el color ceniza que tiene normalmente esta célula. ¿Cuáles son las características citológicas? Son células más pequeñas de 9 a 10 micras de diámetro. Su núcleo es esférico y central todavía, con cromatina condensada en granos gruesos a modo de cúmulos. Es un núcleo muy oscuro, muy basófilo, como se muestra en esa diapositiva. El citoplasma, como les señalaba, es de color ceniza, es color rojo azulado, rojo por la hemoglobina y azulado por los poliribosomas. Entonces, ahí lo explico por la presencia de los poliribosomas de color azul y rojo por la presencia, ¿no es cierto?, de la hemoglobina. Estas son las células con gran capacidad mitótica. Por eso en un frotis de médula ósea vamos a encontrar muchas células de este tipo. Ahora, su núcleo se torna pignótico, o sea, se concentra más el DNA y a veces suele expulsarse, pero su citoplasma sigue siendo policromatófilo. Y cuando ocurre eso, da origen a otro tipo celular denominado eritrocito policromatófilo o reticulocito, y que aún presenta en su citoplasma los poliribosomas. Se tiñe con colorantes supravitales como azul brillante de cresilo, y ahí se nota la red entonces de los poliribosomas en este tipo celular. Esta célula, por división mitótica, da origen al eritroblasto ortocromático o eritroblasto acidófilo y un normoblasto. Hay una persona que ingresó a admitir. Voy a colocar admitir. Ahí sí. Uga. Profesor, Dime, Javier. una pregunta. Entonces, del eritroblasto policromatófilo, ¿puede pasar directamente a reticulocito? Reticulocito si es que se expulsa su núcleo. Ah, ya, gracias. O también se llama eritrocito policromatófilo o reticulocito. Ah, ya, sí, gracias. Pasa por necesidad en el fondo, ¿ya? Y todo va a depender del PO2. ¿Qué es lo que es el PO2? La presión parcial de oxígeno. Porque, Javiera, si te vas a la cordillera, disminuye el oxígeno y estimulaba la médula ósea por la eritropoyetina para formar más eritrocitos para que te pueda llegar más oxígeno al cerebro. Sí, profe, ¿Okay? gracias. Ok. Pero, profe, otra duda, pero normalmente ocurre que del policromatófilo pasa al acidófilo, normalmente. Correcto. Ah, ya, y pueden ser excepciones que pase directamente a reticulocito. Reticulocito, sí. Ya, gracias. De nada, Javier. Entonces, nuevamente perdí el contacto, pero tengo problemas y emergentes. Nosotros nos dejamos pasar aquí personas por razones obvias, ¿ya? Entonces, perdí el contacto de mi diapositiva, pero el normoblasto es una célula más pequeña, se caracteriza, ¿no es cierto?, porque tiene un núcleo muy, muy redondo, no es tan redondo, sino con una protrusión ya, ¿no es cierto?, yo diría más irregular y excéntrico. Está en vía de ser expulsado. Su cromatina, típico característica de ella, ahí estoy bien,
Es muy, ahí está, es muy basófilo este núcleo. Fíjense en esta diapositiva, y aquí tengo un frote, ¿no es cierto? Aquí tengo un pluritroblasto. Mire, para que vean las diferencias. Se fijan, lo veis claro, perinuclear. Y estas son las células con normoblastos. Se fijan, si bien es cierto, no es tan excéntrico, sino que medio empieza a adquirir características medio ovoideas y son de ubicación excéntrico, a diferencia del policromatófilo, que era su núcleo central. ¿Cuáles son las características citológicas? Tienen de 8 a 9 micras de diámetro, su núcleo es muy picnótico, muy condensada la cromatina y un poco excéntrico, ¿ya? El citoplasma es muy acidófilo por el gran contenido de hemoglobina que ya tiene sintetizada. Y este ya, ¿no es cierto?, si pierde el núcleo se transforma en un eritrocito policromatófilo. Posteriormente a esto, esta célula, por división mitótica, voy a admitir nuevamente a otra persona, pasa al reticulocito. Nuevamente perdí el contacto en la diapositiva, pero cada vez que admito a alguien pierdo contacto. Pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son las características del reticulocito? Esta célula se encuentra 1% en sangre periférica ya. ¿Se fija? Aquí está con colorante azul que es brillante. Ahí están las cadenas de polirribosoma. Y aquí está con Meigringo algiensa de color rosado, pero con su cadena de polirribosomas interiores. ¿Cuáles son las características? Tienen de 8 a 9 micras de diámetro, ya no se encuentran núcleos, porque ha sido expulsado, y pueden presentar, ¿no es cierto?, por eso se llama reticulocito, a un polirribosoma en su citoplasma. Eso significa que aún puede continuar, ¿no es cierto?, o continuar su síntesis de hemoglobina. Se encuentra en 1% de sangre periférica y permanece de 36 a 44 horas en sangre periférica antes de pasar a la sangre. De ahí entonces, al pasar a la sangre, ¿no es cierto?, se encuentra en 1% y de ahí pasa entonces a el eritrocito. El eritrocito normocítico se denomina normocítico porque tiene tamaño normal. Es eso. Entonces tiene 7.2 más o menos esa desviación estándar de 0,5 micras de diámetro. Puede tener más o menos de ese 7.2. Esa es la desviación estándar. Su núcleo ya no tiene núcleo. Tiene forma bicóncava y su citoplasma es acidófilo, lo que vimos en sangre. Esta célula dura 120 días. Posteriormente, ¿no es cierto?, se transforma en una célula senil, pierde su flexibilidad con las proteínas que estaba mencionando, la espectin, ¿no es cierto?, la proteína banda 3, 3.4, la arginina, pierde esa flexibilidad, entonces se transforma en esferocitos y el sistema retículo endotelial lo destruye como célula extraña. Y lo destruye porque no puede pasar en el vaso por los sinusoides que vamos a ver en la segunda clase, que sería la próxima semana. Entonces la reconoce como extraña y lo fagocita, pero ahí empieza el reciclaje del hierro. Cuando quedan partículas pequeñas de 1 micra de diámetro en el núcleo, se transforma estas partículas, si son en forma de cuerpos o estructuras esféricas, se denominan cuerpos de Howell-Jolly, y cuando quedan partículas en forma de anillos o filamentos circulares, se denominan anillos de Cabot, que vamos a ver a continuación. Aquí tengo los cuerpos de Howell-Jolly en un eritrocito que aún conserva su núcleo en forma de corpúsculo o en forma de anillo de Cabot, formando estas estructuras entonces circulares. Y vamos a ver algunas patologías derivadas de esta serie eritrocítica, pero primeramente vamos a hablar entonces de
Sí, dime. ¿Cómo lo hace el eritrocito para sobrevivir sin el núcleo? ¿Cómo? Es que ya no tiene capacidad mitótica. Ujú. Pero las demás funciones dirigidas por el núcleo. Es totalmente vitales, totalmente vitales. Tiene ATP, tiene capacidad, ¿no es cierto?, de captar hemoglobina, de captar CO2, captar oxígeno, transporta. Así. Profesor, yo tengo Aquí una está, pregunta. sí, ¿Hay una dime. relación entre las patologías existentes de la Oh, célula sanguínea y los cuerpos de Hubble-Yol y los anillos de Cabot? No, ninguna. No, Ah, no. Son restos remanentes que quedan a veces, ah, ya. pero esos son expulsados y se transforman en eritrocitos. Y aquí está Gracias. de nada, interrumpas cuantas veces quieran. Los eritroblastos, ¿no es cierto? Proeritoblastos. Aquí tengo todo el resumen, ¿ya? El eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el acidófilo, los reticulocitos y los eritrocitos. Ahí está todas las líneas eritrocitos. Ahora, como le señalaba a Karena, todo va a depender entonces de las presiones parciales de oxígeno. Si esta presión parcial de oxígeno disminuye, a nivel sanguíneo, ¿no es cierto?, va a disminuir la presión del oxígeno que está circulando, va a estimular, ¿no es cierto?, la corteza suprarrenal para que las células paratubulares o peritubulares, perdón, sinteticen o liberen una hormona, la eritropoietina, y esta va a impactar entonces la médula ósea. Y va a impactar entonces el stem cell o la UNFC, unidad formadora de clones, y empezar entonces la formación de la línea eritrocítica hasta llegar a los reticulocitos. Y estos van a pasar posteriormente el 1% a la sangre y se van a transformar entonces en eritrocitos. Y eso va a depender exclusivamente de las presiones parciales de oxígeno. Si estamos a nivel del mar, no hay problema, pero si subimos a la cordillera, el oxígeno disminuye, ¿no es cierto? Y los que viajan al extranjero a Perú lo saben, ¿no es cierto? Porque por los que van al norte se empiezan a apunar. ¿Qué significa esto? Que no tienen la capacidad de intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Y empieza a disminuir sus capacidades en el mareo y por eso consume unas cosas que nadie debe consumir y que no lo quiero mencionar, para no apunarse. profesor, Dime, más Javiera. entonces la diferenciación en eritrocitos como tal no ocurre en la médula, sino que ya ocurre como en los vasos sanguíneos, ¿o no? Eso me va a entender el esquema. No te entendí. Que la diferenciación en eritrocitos como tal, ya maduros y todo eso, ocurre en la sangre, no en la médula. Claro, claro, pasan como reticulocitos a la sangre y se encuentran en 1%, muy baja por 1%, una de 100 células de una en tu reticulocito, no es nada. Ya, Y gracias. ahí se elimina ya, ¿no es cierto? Ya no tiene ninguna funcionalidad de los polioribosomas, se elimina y queda como eritrocito. Y aquí tengo lo que alguien me preguntaba, ¿no es cierto? La relación de RNA mensajero, ¿cierto? Cómo va disminuyendo. Voy a mostrar el esquema, este cuadro, ¿no es cierto?, en esta gráfica. Cómo empieza a disminuir, ¿no es cierto?, de los proeritroblastos hasta llegar a los eritrocitos, porque ya no necesita sintetizar hemoglobina. Pero a su vez entonces empieza a aumentar la cantidad de hemoglobina, ¿no es cierto?, desde los proeritroblastos hasta llegar entonces a los no hemoblastos y a los eritrocitos. ¿Se fija? Es una curva totalmente antagónica. Por un lado disminuye la RNA mensajero, ¿no es cierto?, y la concentración, ¿no es cierto?, en el citoplasma de esta célula, cuando el mensajero se encuentra en el núcleo, para la síntesis de proteína en los ribosomas. Acuérdense que es un mensajero, ¿no es cierto? Hay un proceso de transcripción y traducción, y llega entonces con un péptido señal para que los polioribosomas entre la unidad mayor y la subunidad menor se produce la síntesis de hemoglobina, que es nuestra proteína. Entonces empieza a disminuir, ¿no es cierto?, 100%
¿no es cierto?, RNA mensajero en los eritroblastos, proeritroblastos, hasta llegar, ¿no es cierto?, a valores 0 en los reticulocitos. En cambio, la hemoglobina, ¿cierto?, empieza de 0, prácticamente muy bajos los valores, y empieza a aumentar, ¿no es cierto?, las concentraciones de los picogramos de hemoglobina en las células maduras. Sí, dime. Es que no entiendo bien por qué disminuye la cantidad de RNA mensajero. Porque ya no necesita más cantidad, ya sintetizó la hemoglobina necesaria. Ah, ya. ¿Pero qué va pasando con ella? ¿La elimina? Eh, es, que, ¿O, es que o ya, desaparece por la formación de las proteínas? es que ya no tiene núcleo ya. Ah, ya. Acuérdense que el mensajero sintetiza el mensajero, el núcleo. Ujú. Y al perder el núcleo ya no tiene capacidad entonces de mandar mensajes, ¿cierto? Ya. Pero quedan restos de polirreosoma en el citoplasma, y ahí reconocemos a los reticulocitos. Ya. Y aquí Gracias. está, de nada, hija. Y aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Aquí está lo mismo desde el OFC hasta llegar entonces al normoblasto, con que ya está expulsando su núcleo, ¿no es cierto? Y aquí están las horas que están pasando, ¿no es cierto? Estos son los periodos que duran, ¿no es cierto?, todo el proceso de mitosis, ¿no es cierto? Antes la mitosis tiene, ¿no es cierto?, esa concentración de hemoglobina, 14, ¿no es cierto? Después la mitosis tiene 7.2 porque tiene que dividir, compartir entonces, ¿no es cierto?, la cantidad de hemoglobina con las células subsiguientes. Y así empieza entonces, empieza de a poco, ¿no es cierto? Aquí se encuentra mayor cantidad en esta serie, ¿no es cierto?, 20 horas. Esta es una diapositiva que yo lo saqué del Junqueira, que me pareció bastante bueno, hasta llegar a los valores, ¿no es cierto?, de 30 picogramos de hemoglobina en las células ya maduras. O sea, netamente aumentado, ¿no es cierto?, desde los reticulocitos, ¿no es cierto?, en adelante, que tiene 48 horas, su proceso de mitosis, y hasta llegar entonces a las células, a los eritrocitos maduros, de 30 picogramos de hemoglobina por célula. Siguiendo con esto, entonces tenemos los normocitos. ¿Qué se llaman normocitos? Que tienen un tamaño normal. Pero existen patologías en anemia perniciosa después del tratamiento que se denominan los macrocitos, son células eritrocitos mucho más grandes. Y fíjense que ahí parece que hay un resto de núcleo. Pero tenemos anisocitosis. ¿Qué significa eso? Distintos tamaños, eritrocitos pequeños, medianos y grandes. Y eso ocurre por anemia perniciosa no tratada. ¿Qué es lo que es la anemia perniciosa? Es la falta de ácido fólico. ¿Y cómo se produce? Porque las células del estómago, vamos al digestivo, la célula axíntica sintetiza un factor intrínseco que es una glicoproteína, que va a actuar con un factor extrínseco, la vitamina B12 no activa, que es sintetizada por nuestras bacterias del colon, que son sabófitas. Al producirse esta unión entonces del componente extrínseco, el componente intrínseco, va a estimular entonces la formación a esta hormona para que se produzca entonces la serie de eritrocitos. Si no se sintetiza este factor intrínseco, se genera entonces la anemia. Disminuye, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos. Y la persona se transforma en una persona con disminución de los valores de eritrocitos en la sangre. Los poiquilocitosis también son por anemias perniciosas que causa este tipo de patologías. O la pseudomacrocitosis también, ¿no es cierto?, por anemia. O sea, son todas patologías que vamos a ver cada una de ellas. O la microcitosis, ¿no es cierto?, se produce por la destrucción, la ictericia hemolítica, ¿no es cierto?, congénita, durante ciertas crisis que vamos a ver a continuación. Yo no sé, ya son las 1:15, no sé cuándo cortar. Ustedes díganme. Sí, profe, como que ya hace hambre. Ya. Ya, ¿cómo no? Lo dejamos hasta aquí porque aquí yo veo puras patologías, ¿ya? Y estas anormalidades son morfológicas,
¿no es cierto? Y se presentan 3 categorías. Vamos a dejarlo aquí como título y continuamos el día miércoles. Anormalidades de tamaño, anormalidades de forma y anormalidades de citoplasmáticas. Pero antes de terminar, quiero hacerles consulta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? Profesor, yo. Valeria. ¿Habría alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos tener el power para estudiar? Absolutamente, Valeria. Yo lo que voy a hacer, me van a asesorar, voy a grabarla, voy a subirla a un Google Drive, creo que se denomina, y yo les voy a mandar el link de Google Drive para que ustedes la puedan bajar y tenerlo en sus computadores cuantas veces requieran de esta información. Muchas gracias, profesor. Sobre todo para las personas que tienen muy poca conectividad, que están, Ariela, por ejemplo, que debe estar en Dalcahue o en el campo, la zona que ya, a mí me trae muchos recuerdos. Y ellos entonces podrán ver cuántas veces. Todas las clases van a estar grabadas en el Google Drive. ¿Ok? Ya, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, Profe, yo tengo... ¿Quién es? No importa. Consúltame. ¿Aló? Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que usted dijo en una de las partes Sí. que mencionó separados ribosomas y conglomerados ribosomales. Ribosomas libres y conglomerados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los conglomerados? Los poliribosomas. Ah, ya. Gracias. profe, a mí me queda una duda. ¿Cuál es la proteína que estimula la serie megacariocítica? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cuál es la proteína, así como, no sé, por la eritropoyetina, la linfopoyetina y todas esas cosas, que estimula a la serie megacariocítica? Esa es la serie, la TPO, así se denomina. Ah, ok, ya, gracias. Profe, yo igual tenía una duda. El eritroblasto policromatófilo, ¿en qué se dividía después? El normoblasto. El normoblasto. ¿Y de dónde sale el reticulocito? Este reticulocito pertenecía después de pasar, ¿no es cierto?, a eliminar su núcleo, el basófilo, y al eliminar su núcleo se transforman en eritrocito. Fíjate el nombre. Policromatófilo. O también se Ya. reconoce como reticulocito. Ya, gracias. De nada. Profesor, Laura. ¿y la megacariopolletina? Ariela, dime. ¿Y la megacariopolletina es lo mismo que la TPO? La TPO, sí. Gracias. Ariela, ¿dónde estás? En Dalcahue. También conocí muchas veces que Dalcahue. Ya, otra consulta. ¿Profesor? Profe, Diego. Chuta. Había leído por ahí que tanto el megacariocito como los eritrocitos nacen de una misma línea, que dependían de la estimulación o de la trombopoyetina o de la eritropoyetina. ¿Ya? Había leído por ahí eso, que nacían de una misma línea, pero se diferenciaban en el punto en que... Claro, porque eran todos estimulados. parten, claro, Diego, todos parten Sí, porque de... es que dependiendo, eso va como de la stem cell, pero estos se dividían en un tipo específico que de ahí salían estos dos, no desde la stem cell directamente. Bueno, esta es la nomenclatura que yo sigo de Ferrata, que es la más actualizada. ¿Ya? Por eso eso es lo último que ha salido en publicaciones sobre estas series de informaciones. La única que se diferencia en estados intermedios son las líneas granulocíticas. ¿Ya? Y de ahí salen, ¿no es cierto?, los monocitos. Y... Dime, perdón. Sí, no, era eso solamente. ¿Otra pregunta? Profesor,
la trombopoyetina y todas esas también se TPO, del riñón o no? no. Hay muchas células que producen eso. Lo vamos a ver cuando corresponda. Es que te está adelantando 10 pasos adelante. ¿Ya? Hay otras células que producen. Hasta el hígado produce eso. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe, no hay nada. Gracias, Javiera. Entonces quedamos aquí, ¿no es cierto? Fundamentalmente para ver las normalidades de formación de los eritrocitos con algunas patologías, que estas patologías son en 3 categorías. Hay patología de tamaño, ahí aparecen los microcitos, los macrocitos, ¿cierto? Los anormalidades de forma, aparecen los acantocitos, por ejemplo, ¿ya? O anormalidades de concentraciones de hemoglobina plasmática por deficiencia genética, ¿ya? Etcétera. Y esto lo vemos entonces, si Dios quiere, el día miércoles. Ya son las 1:30 y como alguien dijo ahí, hace hambre. Mari, estoy grabando la pantalla, cállate. Hubiese sido un buen dato habernos pensado antes de empezar esta cuarentena y pensarnos ahora, pero parece que ahora la ingesta de alimentos es mayor que antes, porque antes caminábamos, El profe me está diciendo que somos guatones. que la estamos reserva ingiriendo más energética, comida. ¿no es cierto?, de hidrato de carbono está aumentando nuestro peso corporal, así que ahora a comer menos y hacer ejercicio. A comer menos y hacer ¿Ok? ejercicio, lo que menos hago. Y no salir para afuera, por nada del mundo. Por nada del mundo. No salir, ¿no es cierto? Y ni hacer grupos, ni juntarse con amigos en cualquier lugar. Lo ideal es cuidarse porque esta es una enfermedad perversa que ataca jóvenes, adultos y ancianos. Y sobre todo las personas con enfermedades preexistentes, los asmáticos, los diabéticos, los cardiópatas, etc. ¿Ya? Así que a cuidarse. Hay muchos médicos que han contraído esta enfermedad por hacer su labor social de estar atendiendo pacientes. Yo tengo una sobrina que está en Santiago en este instante, ¿no es cierto?, con esta crisis de coronavirus. Ella era endocrinóloga, pero con necesidad la obligaron no la obligaron, sino que la tuvieron que asistir, ¿no es cierto?, a los hospitales a atender a estos pacientes. Y aquí hubo un nefrólogo, Marcelo Calderara, que tiene un centro de diálisis, ¿no es cierto?, probablemente en su centro se contagió con alguien y tuvieron que llevarlo en urgencia en avión, pero él se salvó. Pero las personas que tienen esta infección, vamos a ver luego, ¿no es cierto?, en la próxima clase, quién sintetiza la inmunoglobulina, cuál es la primera que se sintetiza, la IgM, ¿no es cierto?, y posteriormente la IgG, inmunoglobulina G. Son los exámenes que se están haciendo. Me llegó esto al correo. Se trae sangre y se ven los valores, ¿no es cierto?, de esos tipos, de estas dos inmunoglobulinas. Si tiene aumentado, quiere decir que está contagiado o tuvo este contagio. Pero hay que cuidarse. ¿Por qué digo esto? Porque si uno más se expone con gente que tiene este virus, es probablemente que lo lleve a la casa y en su casa está su papá, su mamá, su hermano y puede entonces contagiar contaminación cruzada. Y eso es la idea, no se produce. Si llega a salir, miren las recomendaciones. Se saca la ropa y se lleva a lavar. Usted se llega a duchar y los guantes los saca con cuidado porque todos ya sabemos cómo sacar los guantes y la mascarilla, ¿no es cierto?, a la basura o si tiene algún tema de estufa, la que hay que evitar y lavarse las manos, ¿no es cierto?, constantemente. Evitar entonces que sus animales, sus perritos se contaminen, ¿no es cierto?, que no salgan afuera. Hay que mantenerlos. Todo el mundo está en cuarentena, así que cuidarse bien.
Y si Dios quiere, ¿no es cierto? Nos vemos el próximo miércoles. Muy bien. ¿Algún comentario? Javiera, No, profe. Chao. chao, adiós. Nos vemos, adiós. Milagro, Chao, Javi. profe. Gracias. De nada. Gracias. ¿Hubo un problema con el pago? Ah, espérate, voy a dejar de